en nuestra serie de Romanos, justificados por la fe. Y bueno, ya leímos el texto en Romanos 10. Pero ¿se acuerda que, y esto no estaba programado para nada, que Guillermo leyó Salmo 18, ¿no? Vea ponga un dedito en Romanos, vaya a Salmo 18 nuevo. Porque de esto vamos a estar hablando. David escribe: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Y cuando uno lee, partiendo ese versículo, se pregunta, ¿qué había en el corazón de David para escribir eso? Y como consejo lo digo, cada vez que uno lee textos que son así de personales e íntimos como los salmos, al menos yo me hago la pregunta, ¿y qué hay en el mío? ¿Puedo decir eso? En el versículo 2, al final, dice: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. ¿Y qué significa confiar en el Señor? En la realidad, de acuerdo a lo que Él dice, de acuerdo a lo que Él espera. ¿Qué es confiar en Él? ¿Sé realmente qué es eso? Y acto seguido, en el versículo 3, va a decir: invocaré a Jehová. ¿Qué es invocar? Y es interesante el nombre en la raíz griega tiene que ver con llamar, pero llamar a un nombre en específico. Y es interesante que cuando dice invocar, dice un nombre, ¿no? Invocaré a Jehová. Y más adelante, en el versículo 6, en mi angustia, ¿qué dice? Invoqué a Jehová, fui a ese nombre, y mira cómo termina el 6, y mi clamor llegó delante de Él. Él tiene cuidado de nosotros, pero tenemos que entender que ese cuidado de nosotros es en una relación donde, ¿qué hacemos nosotros? De acuerdo con el Salmo, ¿cuál es lo que más se repitió ahí? Invocamos su nombre, porque es por Él que tenemos todas las bondades que el Señor nos da, solo por Él. Y el tema que vamos a hablar hoy tiene que ver con eso, se llama el regalo del Señor, y tenemos un regalito ahí sin abrir. Porque cuando se abre sabemos cuál es el regalo del Señor, ¿sí? Entonces vamos a hablar de esto ya volvemos a Romanos capítulo 10, versículos 5 en adelante. Y el versículo 5 va a hablar un texto que habla Moisés en Levítico. Pablo aquí está yendo mucho al Antiguo Testamento, que era lo que conocían los judíos, porque este texto mayormente está dirigido a este remanente de judíos que ven cómo el resto de la nación rechazó al Mesías. Terrible. Y dice: porque de la justicia que es por la ley de Moisés, ¿sí? Va a leer un texto de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y no es primera vez que lo dice. ¿Qué cosas? La ley. ¿Puede el hombre cumplir la ley? No. Entonces está poniendo la advertencia aquí Moisés: ten cuidado con pensar que tú eres el que tiene que lograr las cosas. ¿Por qué nos advierte de ese cuidado? Porque nosotros, ¿qué queremos hacer normalmente? Mira cuántos logros tengo, ¿sí? Todo lo que me he esforzado, mira lo que he logrado. No nos gusta hacer eso, ¿no? Esto está hecho en base a mi esfuerzo. Y frases como esas. Les voy a leer algunas que no son nuestras. Dice: siempre parece imposible hasta que esté hecho. Está buena, ¿no? ¿Se puede hacer? No se puede, hasta que lo hice. Esa es una frase de Nelson Mandela. Otra: los cielos nunca ayudan al hombre que no quiere actuar. Y a veces nosotros tenemos esa noción, ¿o no? Yo estoy buscando que el Señor me bendiga. ¿Qué voy a hacer? Algo para que el Señor me bendiga. ¿Quién lo va a hacer? Yo. ¿Es eso lo que enseña la palabra del Señor? No. Y entonces declaramos: entonces no entiendo. ¿No les pasa?
Esa es una frase mucho más antigua que dijo Sófocles. No es blando el camino del cielo. ¿Cuál es la idea detrás de esa frase? Que hay que hacer esfuerzo para llegar al cielo. Eso lo dijo Séneca. En el fondo, todas estas frases son como motivacionales, ¿o no? Dale para adelante. Tú puedes, vas a ganarlo todo y el Señor te va a bendecir, así como una corona, ¿no? Al final, o la guinda de la torta. Tú tienes que ganar todo aquello que quieres. ¿Y qué enseña el Señor? No es por obras, es por gracia. Pablo viene hablando del gran problema que tenemos, especialmente en Israel, va a hablar a Israel, ¿sí? Como representando en Israel el problema que tiene toda la humanidad. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Querer ganarnos lo que no es nuestro, lo que todavía no tenemos. ¿Sí? ¿O no? Sí. Y nos enseñan desde chicos lo mismo. O sea, ni siquiera tienen que enseñarnos porque viene en nosotros el querer hacerlo, el querer lucirnos, el querer, no sé, mostrar a todo el mundo lo que yo he logrado, pero más encima desde chicos nos enseñan que tenemos que sacarnos buenas notas. Tú puedes. Y tenemos eso de fábrica, lo traemos en un chip en el ADN, lo tenemos en una educación familiar y lo tenemos en cómo nos empuja la sociedad también a tener logros. Hoy día en redes sociales le llaman likes. Y nos sacamos unas fotos espectaculares que nadie más puede tomar, solamente nosotros, para que todos nos llenen de likes en redes sociales. Es parte de lo mismo. Mira lo que he logrado. Por nuestra condición, valoramos mucho más lo que obtenemos como recompensa que lo que nos es regalado. ¿Se ha fijado en eso, no? ¿Qué valor le damos a lo que nos regalaron? Nada, porque lo regalaron. Pero lo que nos costó un mundo alcanzar, ¿qué valor tiene? Lo cuidamos como hueso santo, como decimos, ¿no? No le vaya a pasar nada. No sabes lo que me costó. ¿Qué hay detrás de eso? Mis logros, mi esfuerzo. Y ese es el problema que tuvo Israel. ¿Recuerdas que dijo allá en capítulo 9, al final? En el versículo 31, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué no la alcanzó? Porque iban tras ella no por fe, no porque Dios se les iba a dar. Esa es la idea de no por fe. Pregunta, ¿Dios se les iba a dar? Sí, si es que iban por fe. Pero rechazaron la fe, rechazaron el regalo del Señor, ¿y qué hicieron? Sino como por obras de la ley, o sea, lo que yo quiero lograr, lo que yo me voy a esforzar por lograr, cumplir absolutamente toda la ley, y no se puede, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y otros textos más que están en estos mismos capítulos que hablan de esta verdad, y los leemos y no lo entendemos. O sea, lo entendemos mentalmente, pero no los incorporamos a nuestra vida. Seguimos tratando de esforzarnos por lograr cosas. ¿Por qué? Porque no hemos entendido la gracia del Señor. ¿Cuál es el regalo que el Señor nos da? Y disfrutar ese regalo y confiar en el Señor porque nos dio ese regalo. Seguimos confiando en nuestras manos. Por eso, la mayoría de los israelitas, como muchos otros hoy, rechazaron al Mesías. Y parte el capítulo 10 diciendo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Por qué está orando así Pablo? Porque ellos rechazaron al Mesías. Versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Terrible, ¿no? Tenían la información toda. ¿Y qué hicieron ellos?
pero queremos hacerlo nosotros. ¿Les suena ese pecado en alguna parte en la Biblia, no? ¿No? ¿Qué dijo Satanás? Yo quiero ser como Dios. ¿No es lo mismo? Sí, yo sé quién es Dios, yo sé lo que hace Dios, yo sé lo que quiere dar Dios, pero yo quiero ser como Dios también. Soberbia pura. No aceptaron el regalo que Dios ofrece. Triste. Y por eso dice en el versículo 4, porque el fin de la ley, o sea, todo termina aquí, esa es la idea, es Cristo. En Cristo tienes todo. ¿Sí? ¿Tienes que esforzarte por eso? No, Él te lo regala. El fin de la ley es Cristo para la justicia, si quieres, la salvación, a todo aquel que cree, a todo aquel que confía, a todo aquel que se rinde ante el Señor. ¿Cuánto nos cuesta rendirnos? Todo. ¿Por qué nos cuesta rendirnos? Porque nosotros consideramos que valemos mucho, más que los otros. ¿Cómo me voy a rendir a los otros? Y eso lo trasladamos al Señor. Y me cuesta rendirme al Señor porque yo considero que valgo tanto que no me voy a rendir. Sin decirlo, lo estoy haciendo a uno que considero menor, al Señor. ¿Te das cuenta, no? Fuerte y lo hacemos. ¿Has entregado tu vida al Señor? Porque si no lo has hecho, estás en eso, creyéndote mejor, creyéndote que tú puedes, rechazando el regalo del Señor, que es la salvación. Y ese es el tema que plantea Pablo acá y lo que vamos a conversar hoy día, el regalo del Señor. La justicia, la salvación que Dios requiere, la justicia que Dios requiere para que alcancemos salvación, ¿sí? Vamos a plantearlo así. ¿Cuándo la alcanzamos? Cuando dejamos de luchar por la justicia que requiere el Señor. Es como contradictorio, ¿no? Cuando dejamos de hacerlo en nuestras manos, obras, cumplir la ley. Y es lo que Pablo entonces comienza a enseñar en este capítulo. Mira el versículo 11. ¿Sí? No es por obras. ¿Qué dice el versículo 11? Pues la Escritura dice, Dios ya lo dijo. ¿No lo has oído? ¿No lo has leído? Dios lo dijo desde el principio. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Lo dijo allá en Isaías. Y es interesante porque lo dijo antes en el capítulo 9, ¿no? Al final del versículo 33. Y el que creyere en él no será avergonzado. Y lo vuelve a repetir. Y ya lo tenemos por lo menos 3 veces en la Biblia. ¿Será importante, no? Vital. Comienza a enseñar en estos textos que tenemos que creerle a Dios. Dios ya lo dijo. Deja de creer en lo que tú puedes y comienza a creerle al Señor, que te dice, tú no puedes. Deja de pelear por eso. Dios dice que tenemos que dejar de confiar en nosotros. Eso es difícil, ¿o no? ¿Cómo voy a dejar de confiar en todas mis capacidades, todas mis habilidades, toda mi inteligencia, todo lo que se me dio? Es como, ¿cómo voy a dejar de confiar en eso? ¿Y qué dice el Señor? No, deja de confiar, confía en mí. Jeremías, capítulo 17, ¿recuerdan ese versículo? Yo creo que todos lo saben, ¿o no? Que dice, engañoso el corazón y perverso más que todas las cosas. Bueno, justo antes de eso, para llegar a ese texto, para saber cuán engañoso es nuestro corazón, va a decir, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. ¡Wow! Perdón, ¿cómo fue que me dijiste?
maldito, porque no me crees a mí y sigues luchando por ti. Si tú estás perdido, tú eres pecador, tú vas al infierno, ¿en qué sigues luchando? Cuando yo te estoy dando un regalo que es la salvación y lo rechazas por seguir luchando en, ¿qué dice? Y pone carne por su brazo, en tus fuerzas. Y su corazón se aparta de Jehová. Está escrito. Y es verdad. Y si revisamos bien nuestro corazón, es lo que hacemos. Pero, más adelante va a decir, bendito el varón que confía en Jehová, que deja de confiar en sí mismo para confiar todo, toda su vida, todos sus anhelos, todos sus dolores, todas sus aflicciones, todos sus temores en el Señor, pero sobre todo, toda su vida. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y no es una mera repetición. Toda mi vida, sea lo que pase, la dejo en sus manos, ya no en las mías. Fácil, ¿cierto? En rigor es fácil. Y tenemos que, en el fondo, cambiar ese chip de decir, yo puedo a rendirme al Señor para declarar, en realidad yo no. Tú puedes. De eso se trata lo que está diciendo Jeremías y lo que está enseñando Pablo en este texto, versículo 5, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, o sea, si quieres cumplir la ley de Moisés, dice así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Ok? Básicamente, ¿qué está diciendo? ¿Quieres obtener la salvación guardando la ley? Eso es lo que está diciendo. Alguien levante la mano. ¿Quién quiere ganarse la salvación guardando todos los puntos de la ley? Yo soy bueno. Yo me esfuerzo. Yo trato de hacer las cosas que el Señor pide. En Santiago, no hagan la ciudad, en la carta de Santiago dice que todo aquel que falla en un punto de la ley no cumple nada de la ley. No con esas palabras, pero da a entender eso. ¿Por qué? ¿Cómo tan drástico dice uno, no? Porque si yo peco una vez, ¿qué soy? Pecador. Y hasta ahí llegué. Eso dice el texto. Y no tengo vuelta. Y tenemos muchas historias en la Biblia. ¿Se acuerdan del joven rico, no? Se acerca a Jesús y le dice, Señor, bueno, porque es bueno. ¿Qué debo hacer para ganarme el cielo, para vivir en la eternidad? Y empiezan a hablar de la ley, ¿no? Y él dice, no, yo lo he cumplido toda. Ok. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Anda a tu casa, vende todos los bienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. ¿Y qué hizo el joven rico? Triste, se fue y no volvió. Rechazó el regalo, la oferta de Jesús. ¿Por qué? Es interesante que conversó la ley. ¿Qué dice la ley? Amarás a Dios con todo tu ser. ¿Qué dijo él que hacía? Que cumplía esas cosas. Y el último de los 10 mandamientos que resumen toda la ley, dice, no codiciarás. ¿Y qué dijo él? Codició, no quiso vender nada para dárselo a los pobres, ¿no? ¿Cómo puedes decir que amas con todo tu ser a Dios cuando en la práctica amas con todo tu ser tus bienes o aquello que te da firmeza, tranquilidad, aquello por lo que estás luchando aquí en esta tierra, sea lo que sea? Sean bienes materiales, sean cariños o cosas emocionales que te alejan de lo que el Señor te está diciendo. Yo te lo doy. Sí, pero es que yo tengo ya este pedacito y no lo quiero soltar, que es lo que hizo el joven rico. ¿Amaba a Dios? No. Decía que cumplía los mandamientos, pero es imposible. Y esa es la demostración que nos muestra la Escritura. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
salvo el dinero, salvo mi matrimonio, salvo mis hijos, salvo mis sueños. Y empiezo a sumar. Dios, en su minuto, te va a dar eso y más, si Él quiere. Versículo 6. ¿Se puede entonces cumplir la ley, no? El versículo 5. ¿El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas? No. 6. Pero la justicia que es por la fe, y ahí tenemos un pero, y este es un pero enfático, ojo, pero la justicia que es por la fe, la salvación que Dios te da, dice así. Y acá hay un texto que suena complicado, pero no es nada complicado, es más, es precioso. Dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Es fácil, está a tu alcance. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es esa? El Evangelio del Señor. Es todo lo que necesitas. No te esfuerces por lo que no vas a alcanzar. En el fondo dice, pero si hay salvación, es por fe. Y nos llega como un regalo del Señor. Y este texto, no digas en tu corazón, es de, ¿quién lo escribió? Moisés. El mismo que antes dijo, oye, por tus fuerzas no vas a poder, no puedes cumplir la ley. ¿Qué va a decir ahora? Pero sí puedes tener salvación. Vamos allá de Deuteronomio capítulo 30 a leer un pasaje en el versículo 12 y 13. Vamos a partir del 11, dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. ¿Se da cuenta que está diciendo lo mismo? Es fácil, no está lejos de ti. Sigue el 12, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? ¿Quién está en el cielo? Dios. Entonces, ¿por qué te quieres esforzar para ir donde está Dios, para atraer a ti lo que Dios tiene? No es por obras. Ahí nos queda un poquito más claro, ¿no? Luego dice, ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga? ¿Cuál es la idea del mar? No solo que hay que atravesar mucho mar, sino que te hundes. Y Pablo en Romanos usa la palabra abismo. ¿Quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Pregunta, ¿ellos tenían palabra del Señor en ese tiempo? Sí. ¿Y por qué estaban buscando otra cosa para oír? Porque no la podían cumplir. Pero querían seguir esforzándose por ellos. Entonces, ¿qué dice? Este es el último discurso de Moisés. ¿Y qué le dice Moisés? No te esfuerces. No busques subir al cielo, ni busques cruzar el mar. 14. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Y ese para que la cumplas no está hablando de la ley, es para que tengas fe. Eso está diciendo para que la cumplas. En otras palabras, Moisés sabía que el pueblo iba a pecar y que necesitaba la salvación del Señor. En el versículo 15, dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy vida y el bien, la muerte y el mal. Para entender ese versículo tenemos que ver el contexto que Moisés viene hablando desde el capítulo 27 en adelante. De hecho, el capítulo 28
tiene 14 versículos acerca de las bendiciones de Dios para quien cumple la ley, y de ahí en adelante una cantidad enorme de versículos de maldiciones para quien no la cumple. Y en el capítulo 31, versículo 27, Moisés le va a decir al pueblo, tomad, el 27, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz, eres porfiado, vas a querer haciendo las cosas en tu mano, quieres lograr todo lo que tú tienes y crees que puedes tener. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Y suena profético, ¿no? ¿Qué pasó en el tiempo de los reyes? Se desviaron una vez, se desviaron otra vez, tantas veces que fueron castigados. Les llegó juicio de Dios por querer hacer las cosas en sus manos. ¿Y qué dice la palabra? Oye, cerca de ti está la palabra y en tu corazón. Créela. Y no la creyeron. Sabía que el pueblo iba a pecar y que se iba a apartar, por lo tanto iba a haber maldición. Y el mundo hoy día está bajo maldición. Todo aquel que no ha creído en el Señor está condenado. Ya está condenado. Falta el juicio final, pero ya está condenado. Terrible. Pero, ¿estamos en Deuteronomio todavía? ¿Qué dice el versículo 6 del capítulo 30? Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. ¿Quién va a hacer esa obra? Dios. ¿Qué esfuerzo tienes que poner tú ahí? Ninguno. Ahí está hablando de la fe. Y el corazón de tu descendencia para que, mira, ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Dios va a hacer una obra en ti para que tú vivas, tengas vida eterna, porque ¿qué decía al principio en el versículo 5 en Romanos? Que la forma de vivir del hombre, según el hombre, es cumplir la ley. No vas a vivir. Pero en la obra que Dios va a hacer en ti, tienes vida. Y vemos entonces el argumento de Pablo en este texto. Versículo 6, Romanos 16. Pero la justicia que es por fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Dios lo hizo. No eres tú, es Dios que lo hizo y próximamente vamos a estar celebrando Navidad. Dios lo hizo. Él, en la persona del Hijo, se encarnó y habitó con nosotros para desplegar su gloria en una cruz. ¡Wow! No trates de hacer lo que Dios hizo. ¿Mas qué dice? Perdón, y el siguiente. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Él resucitó y celebramos Semana Santa. Dios lo hizo y te dio victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Gracias, Señor, por tu resurrección. ¿Qué tienes que hacer tú? Créelo, porque ese es el regalo del Señor para ti. Simplemente acéptalo por fe. ¿Y ese, se acuerda cómo partió el texto que está haciendo Pablo? Orando para que creas, para que te rindas al Señor, dejes de luchar con lo que tú crees que tienes y te des cuenta que el Señor te tiene un regalo que tú no puedes alcanzar, pero que viene de Él. Dios prometió la obra en el corazón que libra al hombre de la esclavitud del pecado por Cristo, y la prometió desde el principio. Circuncidará Dios tu corazón, ¿sí o no? Y Pablo lo vuelve a decir en la carta a los Colosenses, y va a decir, en Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha
a mano, es del Señor. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, es la circuncisión de Cristo. Y está yendo el mismo texto de Moisés. Cambió nuestro corazón, lo transforma para tener un corazón nuevo que pueda amar al Señor. Porque aquel que no lo tiene, no puede. Se ama solo a sí mismo. La promesa la cumplió en la persona de Cristo. ¿Sí? Es lo que dice el versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. El justo, yendo a una cruz, para tomar en sí todos nuestros pecados, o el justo yendo por los injustos, para pagar el precio que nosotros no podemos pagar delante de Dios, y de esa manera, por fe, si crees, ser justificado delante de Dios y tener vida eterna. Ese es el regalo del Señor. ¿Quién lo da? El Señor. Es un regalo. ¿Y cómo lo alcanzo? Esa es la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo alcanzo esa salvación, esa justificación que Dios me quiere dar? Bueno, lo primero que tengo que saber es no por obras. No tienes que cumplir la ley. ¿Qué tienes que hacer? Saber que Dios hizo todo en Cristo. Primero, creer que Dios hizo todo en Cristo, que te pagó el precio de tus pecados para que tú puedas creer y ser perdonado. Solo debes creer y confesar. Que dice el texto en Romanos. Quedamos en el versículo 8. Vamos al versículo 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice ahí? Serás salvo. Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué dice? ¿Creer dónde? En el corazón. Pero si yo creo que Cristo salva y que me da la salvación, ¿qué voy a hacer? Gracias, Señor, ¿sí o no? Confesarlo con mi boca. No puedo no hacerlo. Cuando pasa algo grandioso en tu vida, ¿no lo quieres gritar a los cuatro vientos? Ya, imagínate la salvación del Señor. No puedes no confesarlo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Si realmente tomas para ti el regalo del Señor, en pocas palabras. Esa es la manera de alcanzar la salvación. Ese es el Evangelio, ¿no? ¿Cuántas veces queremos llevar la palabra del Señor a otros? Y aquí tenemos el cómo, ¿no? Apréndete este texto. Ojo, no es que yo te comparta el Evangelio, que tú eres un pecador, que necesitas arrepentirte de tus pecados, pero Cristo murió por ti para que tú creyendo en Él pidas perdón de tus pecados y seas salvo. ¿Qué es eso? Lo que Él escucha. Y Él puede decir, sí, creo. Pero ¿qué pasó en su corazón? No, tiene que creer en su corazón. ¿Quién hace esa obra? Dios. Por lo tanto, ¿cuántas veces necesitas predicarle el Evangelio a esa persona? Si Dios va a hacer la obra, una. Y a veces predicamos 1000. No. Créele al Señor, que es Él el que salva. Eso dice el texto, ¿no? No tú, es el Señor el que salva. Pero salva a aquel que cree, ¿dónde? En el corazón. ¿Vamos a ver eso nosotros? No inmediatamente. No es esa nuestra preocupación. Nuestra preocupación es llevar este mensaje como Pablo lo está haciendo
en esta carta a los romanos, especialmente dirigida a los judíos. El requisito, entonces, es creer en el corazón, y por eso, porque yo creo en mi corazón, vamos a confesarlo con nuestra boca. Ahora, no es que yo diga, una vez que yo sea salvo, gracias Señor porque soy salvo, y se acabó. Lo confesé con mi boca. ¿Sí? ¿Está bien? No, no está diciendo eso el texto. La idea de confesar con mi boca es que toda mi vida, porque ahora toda mi vida está en Cristo, porque la salvación no se pierde, es para siempre, toda mi vida voy a estar confesando al Señor, con mi boca, con mis hechos, con mis oraciones, con mis pensamientos, con mi amor por ustedes y por mi amor al Señor. Por lo tanto, no basta decir que creí una vez, sino que ahora yo vivo creyendo y confesando y mostrando fruto del Espíritu. Y esa es la salvación de aquel que cree en el corazón y confiesa con su vida, toda su vida, al Señor. Eso está diciendo, a eso está apuntando Pablo, que se hace evidente en el creyente que creyó. Jesús en Mateo les va a decir, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, ahí está la idea de confesar, ¿no? Yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Lindo, ¿no? Gracias, Señor. Pero va a agregar, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, a cualquiera que creyendo ser cristiano no le dice a nadie que es cristiano, ni ¿cómo se llama? Ni obra en la iglesia como que fuera cristiano, sino todo lo contrario. Yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Uf. Es un tema grande porque es un tema del Señor, es un tema santo, es un tema verdadero. No cambia, como el Señor no cambia, porque Él es fiel. Y Él produce que nosotros le confesemos si realmente creemos. No habla entonces de lo que escuchamos muchas veces, tomar una decisión por Cristo. ¿Has escuchado eso alguna vez, no? No está hablando de eso. Sino que describe cómo vive aquel que cree en Cristo. Esa es la vida del creyente, esa es la salvación, esa es la conversión. ¿Cómo vive el creyente? Creyendo. Todo el tiempo. Y cuando estemos en el cielo, ¿qué vamos a estar haciendo? Creyendo. Todo el tiempo. Eso no va a cambiar si realmente crees. Y si vives creyendo, vas a llevar fruto. No puedes no llevarlo. Vas a confesar al Señor con tus hechos. No puedes no hacerlo. Esa es la evidencia de que eres creyente. No tomar una decisión solamente. Confesamos que Jesús es el Salvador, que es Dios encarnado, que vino a redimir a pecadores como tú y como yo. Eso es lo que confesamos, no solo cuando somos salvos, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo yo soy pecador. Y todo el tiempo necesito ir a Él en arrepentimiento, porque Él es quien perdona mis pecados. Porque Él murió una vez por siempre. Este es el regalo del Señor. Pero fíjate que dice, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, nos dice Salvador. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué significa el nombre Jesús? Salvador. Y pondrás, ¿se acuerda que le dijeron a José? Y pondrás a su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué le pones Jesús? Porque es el Salvador. Y ahí está el nombre, Salvador. ¿Y qué dice que es Jesús? El Señor. ¿Qué significa que sea el Señor? ¿Se acuerdan una prédica que hizo Pedro al principio en la iglesia en Hechos capítulo 2?
citando a Joel, para no decir, ¿se acuerdan lo que dijo Joel en Joel 2:32? Vemos que Pedro dice al final de su discurso, citando a Joel, y todo aquel que invocare al nombre del Señor, ¿se acuerda que había que invocar un nombre? Invocar al nombre del Señor será salvo. No dice que invocare a Jesucristo, que sí, pero dice que invocare al Señor será salvo. ¿Por qué? Porque está citando a Joel, y Joel que dijo, todo aquel que invocare a Jehová. ¿Quién es Jehová? Dios. ¿Y qué está diciendo aquí? ¿Quién es el Salvador? Dios, el Señor. Ese es el que te salva. Cristo es Dios, Señor y Salvador. Y porque Él es Dios, tú vives en Él y para Él y confiesas su nombre con tu vida. Eres hijo de Dios, eres de Dios. Él te compró. Ya no eres tuyo, eres de Él. Eso significa que Jesús es el Señor. Una frase corta, pero poderosa, que cambia vidas. Que debe cambiar mi vida para confesar, como dije, con todo mi ser, ese nombre. Y es interesante que habla así, el Señor. ¿Tú sabes cuántas veces se refiere el Nuevo Testamento a Jesús como Salvador? Más fácil. En el libro de los Hechos, donde más se predica Jesús, ¿cuántas veces se predicó Jesús como Salvador? 2. Cuando estaban Pedro y Juan ante el Sanedrín, Hechos 5:31, y cuando va Pablo y Bernabé a Antioquía de Pisidia, Hechos 13:23. Y todo el resto de las veces, que son más de 90 veces, se predica a Jesús como el Señor. ¿Por qué será? Romanos 14, versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí. ¿Crees que Jesús es tu Señor? ¿Rendiste tu vida al Señor? Si es así, va a decir esto, porque ninguno de nosotros vive para sí. Yo ahora confieso al Señor con mi corazón y con mi boca. Y si muere, perdón, y ninguno muere para sí, porque ¿qué pasa si yo muero? Muero para el Señor. Esa es la idea. Está todo en el Señor, está todo en su regalo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. En esa frase, pues si vivimos, ¿qué cosas de nuestra vida están incluidas ahí? Todas. ¿Qué cosas de nuestra vida están excluidas de ahí? ¿Qué cosas le podemos dejar afuera? Ninguna. ¿Te das cuenta, no? Pues si vivimos, para el Señor vivimos. No, ya no para mí. ¿Y si morimos? Para el Señor morimos. Gloria a Dios. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Es lo mismo que está diciendo en el capítulo 10, ¿no? Y volvió a vivir para que el Señor, así de los muertos, para ser Señor, así de los muertos en Cristo, como de los que viven. ¿Quién es Cristo? El Señor. ¿Es mi Salvador? Sí, pero es mi Señor. Si Él no es mi Señor, ¿de qué me salvó? Ojo con eso. No digas que eres salvo, porque te puedes engañar. Di que eres de Cristo, porque Él te salvó. No es lo mismo. Pregunta, ¿es Jesucristo Señor de todas las áreas de tu vida? ¿Lo es? ¿O hay áreas que aún no has rendido a Él, que te las guardas como para mañana? Como que tengo que hacerlo, pero todavía no lo hago. Hay cosas con las cuales tú estás luchando hoy día y no las has rendido a los pies de Cristo, que es tu Señor.
porque ya no soy yo, sino que es Él en mí. Texto en Romanos, versículo 11. Pues la Escritura dice, y aquí va a agregar un todo. ¿Quiénes van a ser salvos o quiénes pueden ser salvos? Esa es la idea. ¿A quién está abierta la salvación del Señor? Sabemos que Él escoge, pero ¿a quién abrió la salvación del Señor? ¿Qué dice la Escritura? Todo aquel que en Él creyere. Es lo mismo que dijo allá en el capítulo 9, pero le agrega todo. Fíjate en el 9:33 al final, dice, y el que creyere en Él no será avergonzado, ¿sí? ¿Y ahora qué dice? Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, citando a Isaías. Porque no hay diferencia entre judío y griego, o entre judío y no judío, o entre cualquiera. Pues el mismo que es Señor de todos, y esto es lindo, es rico para con todos los que le invocan. ¿Qué era invocan? Llaman su nombre. Es Él, no es otro, solo Él, para los que le invocan. Porque todo aquel, otra vez, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Dónde leímos eso? ¿No fue lo que predicó Pedro? ¿No fue lo que dijo Joel? Es lo que está dicho desde el principio. La salvación está abierta para todos. El regalo del Señor es para todos. ¿Eres salvo? A la luz de este texto, ¿eres salvo? ¿Vives para Él? Porque Él es tu Señor. Vive según eso. Él es tu Señor. ¿No eres salvo? ¿Qué puede ser, no? Clama al Señor por fe. Invoca su nombre. Pide tu regalo que Dios da. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. ¿Te das cuenta el regalo del Señor o no? Salvación. No es un tema menor. Estás yendo al infierno si no crees en Cristo, si no has creído en Él. Estás siendo condenado, pero el Señor te tiende una mano, no una mano sola, con un regalo. Ven a mí, pecador, porque yo te tengo salvación. Si tú rindes mi vida a mí, dice el Señor, porque yo soy Señor. Y vas a tener todas las bondades que Dios te da en Cristo. Capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O dicho de otra manera, ¿vas a seguir luchando y dejar de esperar en Dios que te está dando su propio Hijo y con Él, Dios te está dando todas las cosas? No tú, el Señor. Versículo 16 del capítulo 8. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, que resolviste ese llamado, que aceptaste el regalo de Dios. Mira lo que te da. Y si hijos, también herederos. Tú dices, ¿el regalo de Dios es la salvación? Sí, es el tremendo regalo que nadie tiene, que Dios quiere que tú tengas. Pero junto con la salvación, abre más los ojos. Mira lo que dice. También herederos de Dios y coherederos con Cristo. Tú vas a tener todo lo que tiene Cristo, todas sus riquezas. Si depositas tu fe en Él, si aceptas a Cristo como tu Salvador y como tu Señor, y vamos a ser más encima glorificados. ¿Qué regalo nos es Cristo si en verdad
creemos en Él. ¿Eres salvo? Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos muestra esta tremenda salvación ante nuestro tremendo pecado. Pero también nos abre los ojos, Señor, a que seguimos siendo tercos, seguimos siendo porfiados, seguimos siendo soberbios, orgullosos, pensando que nosotros podemos lograr algo por nuestras fuerzas. Y ese sentir que está en nuestra carne, Señor, nos hace difícil realmente confiar plenamente en ti y descansar en que tú eres el que nos da ese regalo, en que tú eres el que nos da junto con ese regalo todas las cosas, en que si vivimos en el Señor y Él es el Señor de nuestras vidas, con todas sus letras. Él es el soberano de nuestras vidas, Él es el rey de nuestras vidas, Él es el amo, el dueño de nuestras vidas. Ya no yo, sino tú. Ayúdanos a entender esa verdad, Señor, para bajar los brazos. Mueve nuestro corazón a tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén.